En aquel entonces, la narrativa oficial se volvió: ISIS es tan terrible, tan horroroso, que tenemos que aliarnos con quien sea para derrotar a ISIS. Y entonces, oficialmente, Estados Unidos se alió con Irán para derrotar a ISIS y los corrieron de Irak. Recapitulando un poco lo que nos estás diciendo y lo que todo lo podemos ver muy detallado en el artículo, es que realmente Estados Unidos cuando invadió Irak estableció cárceles en las cuales metió a los líderes yihadistas y metió a gente también no tan problemática, por decirlo así, ¿no? También por hasta sucesos, digamos, naturales, donde ellos no tomaron control del día a día de las prisiones. Pues los que tomaron el poder social de la dinámica son estos yihadistas. Así Los es. que tenían mucho mayor poder. Y esto tenemos descripciones de generales del ejército de Estados Unidos, Ellos mismos lo confesaron. ¿no? Que ahí realmente era una escuela de entrenamiento yihadista. Sí. Y luego está con el modelo tradicional, parece una paradoja, donde después de describir y darse cuenta la gente que está liderando estas cárceles de lo que está sucediendo y de lo que estaba causando en la población, prácticamente de un día al otro deciden liberar a todos los Cerraron el prisioneros. sistema de prisiones después de 5 años y los dejaron ir a todos. Y Un entonces, escándalo. y después de eso vemos la creación de ISIS por esta misma gente. Bueno, eso de ahí resultó Al-Qaeda en Irak, o así se llamaban, y luego se convirtió en ISIS. ISIS quiere decir Estado Islámico de Irak y Siria, porque andaban ya penetrando Siria desde entonces y aliándose con los yihadistas sirios. Y entonces después de eso, nosotros tenemos, y creo que lo que todos recordamos un poco, ISIS era muy mediático, ¿no? Y con todas estas Sí, con las ejecuciones públicas y demás, y era visto como pues el gran enemigo, ¿no? Y entonces y aún Estados Unidos hablaba, no, como es el demonio al que tenemos que pelear, ¿no? Pero pues no es congruente con lo anterior, ¿no? Bueno, esto que mencionas es muy, muy importante. En aquel entonces, la narrativa oficial se volvió: ISIS es tan terrible, tan horroroso, que tenemos que aliarnos con quien sea para derrotar a ISIS. Y entonces, oficialmente, Estados Unidos se alió con Irán para derrotar a ISIS y los corrieron de Irak, ¿ok? No de Siria, obviamente, pero los corrieron de Irak. Eso tuvo la consecuencia que le terminó de dar Irak a Irán, ¿ok? Porque Irak, que ya estaba bajo mucha influencia iraní, pues tuvo que dejar entrar a fuerzas militares iraníes a Irak para combatir a ISIS. Y entonces lo que terminó de suceder ahí, que es un proceso que empieza con la invasión estadounidense de Irak, es que Irak se fue convirtiendo en la provincia occidental de Irán. Y eso le dio a Irán un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel, porque Irán ya tenía control de Siria, porque estaban aliados con la familia Assad. Y entonces ahora tenían Irak, Siria y ya tenían Líbano, porque el Líbano lo controlaba Hezbollah, que también es de Irán. De hecho, lograron en lo material darle un corredor de tierra hasta el norte de Israel, hasta la frontera norte de Israel, a Irán, que todo el tiempo está anunciando que quiere exterminar a los judíos israelíes. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora, la jugada con Irán no salió muy bien, porque el ataque del 7 de octubre, que en mi opinión iba a ser un ataque general para destruir Israel, no salió muy bien porque los animales estos de Hamas no se pudieron controlar, y en vez de hacer lo que yo creo que era el objetivo planeado, que era, pues sí, matar a algunos israelíes, pero en realidad lo que querían hacer era secuestrar a muchos israelíes sin producir la masacre gigantesca que produjeron, porque el objetivo era terminar de dividir a los israelíes, empinarlos a una guerra civil. Ya estaban al borde de una guerra civil en ese momento los israelíes. Y si jamás, en vez de hacer una masacre sin precedentes, se hubiera llevado a un montón de israelíes, en Israel lo que hubiera sucedido, en mi opinión, es que se hubieran roto por la controversia de qué hacer sobre los rehenes, ¿no? Si la mitad de los israelíes hubiera dicho: tenemos que hacer cualquier cosa que pida Hamas para que nos regresen a los rehenes, y la otra mitad hubiera sido: ni más, no podemos negociar con estos rehenes, y ya los israelíes que estaban al borde de una guerra civil se hubieran terminado de pelear, ellos unos contra otros, porque ya inclusive muchos soldados habían sido organizados por este movimiento, que ahorita no recuerdo cómo se llama, para que dijeran que
Si no se resolvía la controversia de la Suprema Corte, a su manera, ellos no iban a presentarse a pelear, ¿no? Pero lo que sucedió es que los terroristas de Hamás no se pudieron controlar, hicieron una masacre espeluznante, y eso lo que terminó haciendo es unir a los israelíes para combatir a Hamás y luego para combatir en otros frentes. La guerra que ha resultado con los israelíes unidos ha hecho trizas toda la infraestructura militar que Irán había construido para destruir el Estado de Israel. Entonces, ahora pues eso está muy debilitado, Hamás ya está destruido, Hezbollah le falta poco para que sea totalmente destruido, las defensas aéreas de Irán fueron anuladas por un ataque israelí en el que no perdieron un solo avión. Entonces, y ahora Siria se colapsó. Entonces, toda la infraestructura iraní que se había construido para destruir Israel está hecha trizas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Yo estoy leyendo ahorita un reporte que no he podido confirmar, tengo que ponerme a investigar más, pero me llegó un reporte que afirma que la caída tan asombrosa de Assad se debe a que los gringos y los turcos decidieron hacer una serie de trampas ahí para que las fuerzas de Assad se confundieran y no pudieran defender sus posiciones, y por esa razón tan rápidamente arrasaron estos yihadistas con toda la zona que todavía controlaba Assad. En realidad, las fuerzas de Assad, según estos reportes, prácticamente no pelearon. Si este reporte es fidedigno, que como te digo todavía no lo puedo confirmar, pero yo predigo que lo vamos a poder confirmar, que esto suena muy, muy real, en mi opinión. Pero si todo esto es real, eso quiere decir que los gringos que habían estado preparando todo esto, porque vienen armando a Irán desde el Irán Contra, con Reagan, y han estado haciendo un montón de cosas para fortalecer a Irán, incluida la invasión de Irak, los jefes gringos dijeron, híjole, ya, con Irán ya no vamos a poder destruir a Israel, entonces cambiamos la jugada y le damos Siria a Turquía, porque todos estos terroristas de ISIS que fueron creados por los gringos han estado apoyados militarmente y financieramente por Erdogan y el gobierno turco. Capitulando igual un poco, vemos que Estados Unidos pretende estar peleando, buscando una paz y estar peleando contra el yihadismo en Medio Oriente, ¿no? Y eso lo vemos que pues, realmente sus políticas fueron las que crearon a ISIS. Y después, en esta apariencia de estar peleando el yihadismo, en la pelea con ISIS, realmente estaban apoyándole y dándole más poder a otro sabor de yihadismo que realmente era de una organización más poderosa, ¿no? Para digamos, para la meta final de destruir a Israel en genocidio, pues a ellos no les importa mucho que sean estos yihadistas o los otros, ¿no? Y creo que algo también muy diagnóstico de las intenciones son los rojabanos, ¿no? Donde nosotros vemos, porque a veces por decir, bueno, es que no tienen muchas opciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tengo que apoyar algo local, ¿qué hago? Y ahí vemos que con los rojabanos son un movimiento de derechos, donde hay libertades para la población en los territorios que toman, con un sistema democrático, donde buscan una sociedad como la que nosotros occidentales... Son occidentales. Valoramos, ¿no? Los kurdos rojabanos son occidentales. Y ellos realmente están dando su vida, peleando ante... Y además, pero no solo eso, pelean mejor que nadie. Los rojabanos son los que mejor pelearon contra ISIS. Liberaron un cachotote de Siria, ellos solitos, porque casi nadie los estaba ayudando, ¿no? Entonces, como tú dices, esto es diagnóstico, porque si los jefes gringos en realidad estuvieran interesados en una Siria democrática, pues lo que tendrían que hacer es ayudar a los kurdos rojabanos a liberar todo Siria. Ellos son los que están protegiendo a todas las minorías. Por lo tanto, si ellos gobiernan Siria, pues obviamente que todo el mundo está protegido, ¿no? Y los que pierden son los yihadistas. Pero para los rojabanos ha habido cero apoyo.